Listo. Ok, pues primero que todo una disculpa, Fabricio, por las demoras en esto. No sé por qué yo lo probé el viernes y estaba funcionando súper bien y hoy no quiso funcionar nada, ni la conexión del Zoom, ni eso, por Normal. eso cambié el enlace. Lo otro es agradecer también a ustedes que están aquí, son los chicos de Química Ambiental. La idea es que les voy a presentar a Fabricio Carvalho, es un amigo ya. Eh, Nos conocimos por azares del destino por otro amigo en común y por una comunidad brasileña que trabaja acá en Bucaramanga. Entonces, Fabricio, Lalio, Leite, Carvalho y otros X apellidos que tiene, es un biólogo con doctorado en bioquímica, para los que estén interesados, de la Universidad Federal de Ceará, ahí en Brasil, y con una modalidad que tienen en Brasil, que es doctorado sandwich. Él hizo doctorado sandwich en Queen Mary University of London en Inglaterra. Fabricio Carvalho es investigador doctoral asociado a Agrosavia. Ya investigamos qué es Agrosavia, porque algunas personas aquí, desafortunadamente aquí en Santander no conocen mucho Agrosavia. Algo que me parece increíble, se conoce más al sur del país. Él está en la sede del Centro de Investigación de Suiza, pero él también trabaja en la sede de Guatemala, entonces algunas veces lo podemos encontrar ahí. Fabricio también recibe y estamos ahorita trabajando con un estudiante doctoral, pero él también nos puede recibir, o no sé cómo sería ahí el proceso para recibirlos como estudiantes de pregrado, pero pues la idea sí es darles esas facilidades al que quiera. Fabricio trabaja, desarrolla investigación aplicada en fisiología vegetal orientada principalmente a sistemas agroforestales con cacao en Colombia. Su trabajo reciente se centra en eficiencia fotosintética, mitigación de cadmio, dinámica de redos, adaptación a estreses abióticos en condiciones tropicales, con aplicación agricultura sostenible. Fabricio, como les digo, trabaja en Agrosavia, él tiene el índice H más grande en Agrosavia con 27. Ahorita yo les explico qué es el índice H para que lo entiendan. Eso quiere decir que por lo menos tienen 27 artículos con 27 citas cada uno. De entrada, eso en química es poco probable que se dé, eso se da más en trabajos en biología. Sin embargo, hay gente con índices H altos. La idea es colaborar con él. La idea es que si alguno tiene interés también vea estas líneas transdisciplinares. Y la mayoría de conocimientos se han dado cuenta que se desarrollan muchas veces en charlas fuera de la academia. Uno piensa que está encerrado acá en la academia, es donde desarrolla muchas cosas, y después se da cuenta uno por el tiempo que muchas veces compartiendo un té, una cerveza, un café, puede llegar a colaboraciones más fructíferas. ¿Ok? Listo, Fabricio, cuando quieras puedes comenzar. Listo, gracias Drosh por la presentación. Pues muchas gracias a los estudiantes. Pues sígueme escuchando bien, ¿sí? Bien, Sí, señor. perfecto. Bueno, entonces buenos días a todos. Pues la idea de hoy es una charla pues pequeña, pues Drosh me invitó para una charla de química ambiental, pues yo soy bioquímico como formación de mi PhD, pero pues siempre mi trabajo fue muy enfocado en fisiología vegetal. Entonces, pero pues la fisiología vegetal como tal, pues se encuentra la posibilidad de trabajar en múltiples interfaces. Entonces, básicamente hoy en AgroSaber yo desarrollo una fisiología vegetal que tiene mucha interfase con la investigación agronómica como tal, y ambiental, porque pues hoy no, en 2026 no tiene ningún sentido hablar de desarrollo agrícola sin hablar de sostenibilidad. Entonces, muchos de los proyectos que trabajamos tienen múltiples enfoques, pues hoy ya se habla mucho más de un enfoque agroecológico que meramente agronomía o meramente biología como tal. Entonces, y pues Drosh me invitó para esta charla, pues me dio tema libre y yo digo, bueno, si tengo tema libre, yo voy a aprovechar para hablar de cosas que no hablo con frecuencia, pero cosas que me encantan. Entonces,
una de las temáticas que estábamos hablando como interesante para la clase de química ambiental sería justamente esta interacción entre la nutrición y la química del carbono, en una perspectiva de la fisiología vegetal, pero pues cómo la nutrición afecta la eficiencia fotosintética, que es, digamos, el core del trabajo de mi doctorado y pues mucho de lo que yo trabajo hasta hoy. Entonces yo empezaría esta clase con este ejemplo didáctico para que podamos empezar a calentar, digamos, el pensamiento. Pero no sé si pues la clase puede contestar. Yo creo que sí, de pronto el micrófono puede abrirse. Pero le pregunto a ustedes, un ese dato ejemplo, pues digamos que dos personas consuman exactamente la misma cantidad de glucosa por día. Entonces, digamos que las dos personas consuman 2000 calorías y consuman la misma cantidad de glucosa por día. Les pregunto a ustedes, pues ¿ustedes creen que eso significaría automáticamente que esas dos personas deben producir la misma cantidad de biomasa al final de un año, por ejemplo, o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas? ¿De qué va a depender? Cuente. De la actividad. Sí. ¿Escuchas, Fabricio? Sí, señor, que va a depender exactamente, va a depender de qué, pues obviamente la producción de biomasa del cuerpo humano, pues depende del combustible primordial que es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Pues tiene una reacción bioquímica clave en el metabolismo, en la glicólisis, que pues donde usted tiene pues la obtención del NADH, ¿no? Como molécula química primordial de energía, que después movimienta pues la síntesis de ATP en las mitocondrias. Entonces, pues, si usted tiene pues esta ruta pues primordial como tal, es importante, claro que sí, es la más importante, pero pues va a depender mucho de todo lo otro que pues está asociado al metabolismo como tal. Tanto la parte, digamos, innata, pues la parte pues que pues tiene a ver con la origen genética, pues la predisposición genética de cada individuo, que pues compartilla una serie de, digamos, potenciales metabólicos. Es muy importante la palabra potencial porque pues estamos hablando de algo que puede sí o no manifestarse. Entonces, un potencial metabólico, pero también diversos cofactores. Entonces, la vida, pues como tal, usa las moléculas de carbono, sobre todo los azúcares, como base, digamos, primordial de la obtención de energía. Pero pues eso no es todo. Eso no es todo porque pues hay muchos cofactores que pues van a estar integrados al metabolismo y posibilitar que esa energía sea aprovechada para los procesos anabólicos de síntesis de biomasa, que pues resulta pues al final en el cuerpo, en nuestro caso el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, el hierro, que es un metal, pues es un cofactor importante de las hemoglobinas en el cuerpo humano. Entonces, las hemoglobinas son transportadores de oxígeno. Sin oxígeno, pues obviamente las mitocondrias, la etapa de fosforilación oxidativa en las mitocondrias se ve afectada y consecuentemente no tenemos la producción de ATP. Sin ATP, pues obviamente no hay ningún proceso anabólico posible. De la misma forma el magnesio, que es cofactor de muchas enzimas, entonces muchas reacciones bioquímicas necesitan del magnesio como cofactor para realmente ocurrir. Entonces, en ese caso, pues obviamente lo magnesio también es un elemento que complementa el proceso metabólico en el cuerpo humano. Fósforo, igualmente, fósforo es importante porque pues sin fósforo pues no es producido el ATP, pues uno de los procesos bioquímicos que más son conservados en la producción de energía, de moléculas que pues contienen alta energía, justamente la conversión de ADP en ATP, en adenosina trifosfato. Entonces, sin fósforo, pues no podemos hacer que ese ciclo se dé y consecuentemente no hay energía para los procesos anabólicos. Entonces, como usted ve, pues cuando hablamos de carbono, eh, los azúcares pues representan un papel muy importante y central en el metabolismo de los seres vivos, pero obviamente no es el único. Dependemos de una condición orquestada donde muchos otros elementos afectan totalmente ese proceso. En el caso de las plantas, ya es citraeno, para la fisiología vegetal, pues hablamos del carbono que las plantas absorben primordialmente por medio ¿de qué parte? Primordialmente por medio de la atmósfera que contiene pues las moléculas de CO2, dióxido de carbono. Entonces las moléculas de dióxido de carbono
que son asimiladas por las plantas por un proceso llamado fotosíntesis, son básicamente el primordio de la formación de los azúcares, de la glucosa, que va a estar presente en las plantas, y esa glucosa es pues la base de la formación de varias otras biomoléculas, ¿sí? Pero claro, tener alto CO2 o bajo CO2 en la atmósfera, pues estamos hablando hoy actualmente de un incremento. Entonces el CO2, pues cuando yo hacía mi PhD, pues siempre hablábamos CO2 ambiente en 400 ppm. Hoy ya estamos hablando de 410, 450. Entonces estamos viviendo pues un incremento pues gradativo de la concentración promedio del CO2 ambiente, y eso pues implica que tiene consecuencias directas sobre la fotosíntesis de las plantas. Pero pues obviamente pues tener CO2 disponible no implica necesariamente tener fotosíntesis y tener, pues obviamente lo que queremos, pues el incremento de biomasa. Y hablando de la fotosíntesis, pues claro, pues ustedes están en la clase de química ambiental, pero pues en esta charla vamos a hablar mucho de bioquímica, entonces es bueno rever conceptos. Entonces la fotosíntesis, no sé si pues ustedes ya pensaron al respecto, pero es el motor más primordial de la generación de biomasa en este planeta que vivimos. Básicamente, la reacción de la fotosíntesis de una manera extremadamente ultra simplificada, decimos, ¿no? Que 6 moléculas de agua con 6 moléculas de CO2 en la presencia de luz nos resulta en los carbohidratos, una molécula de azúcar, ¿sí? Con 6 moléculas de oxígeno liberadas. Entonces, básicamente eso es lo resumen más grosero que existe de la reacción fotosintética. ¿Y por qué lo comento que esa es la reacción más importante del planeta? Pues primero, pues el azúcar que se forma acá, además de ser la base energética para los procesos anabólicos, porque pues de ese azúcar viene pues todas las moléculas de ATP que pues las células van a utilizar en los diferentes tejidos de la planta, por ejemplo. Pero también es de ese azúcar que se proyectan las grandes moléculas de acumulación de carbono, como por ejemplo la lignina, que es una molécula, es un azúcar estructural de las células que produce pues una grande cantidad de carbono acumulado. Entonces, gran parte del carbono que está, digamos, acumulado en las plantas, que está secuestrado en esos organismos, es básicamente proveniente de esa reacción. Además de que, pues, de las moléculas de azúcar, pues también están los aminoácidos. Los aminoácidos tienen, pues, otros elementos como el nitrógeno y el azufre, pero pues siempre sí cuentan con un esqueleto a base de carbono. Entonces, las proteínas, que son compuestas a partir de varios aminoácidos, pues son básicamente moléculas con grande cantidad de carbono. Los lípidos, la misma cosa, o sea, los lípidos son moléculas con grandes cadenas de carbono que incluyen pues las grasas, que incluyen los pigmentos fotosintéticos, que incluyen las clorofilas, por ejemplo, diversas moléculas en base de carbono. Y igualmente los ácidos nucleicos, pues una tercera clase de biomoléculas acá hablando pues con altas dosis también, siempre con una gran cantidad de carbono en su estructura. Entonces, nosotros como animales pues no realizamos esa reacción llamada fotosíntesis, pero nos alimentamos de esas biomoléculas de otros animales. ¿Sí? De otros animales o hasta mismo de plantas. Entonces, nosotros como onívoros nos alimentamos de plantas que hacen directamente esa reacción, y de otros animales herbívoros que pues que consumen los productos de esa reacción. Entonces, de esas moléculas de carbono es que nosotros utilizamos para sacar energía, que nos da la energía metabólica para funcionar básicamente, pero también es de ahí que sacamos el carbono que nos constituye. Entonces, nuestra biomasa seca pues se debe pues en últimas también en gran parte a las reacciones fotosintéticas. Y como pues nosotros nos alimentamos de las plantas no pueden moverse, no pueden escapar de nosotros, los herbívoros y los onívoros, pues lo que hace es que pues las plantas también tienen pues una serie de otras moléculas de carbono secundarias que pues tienen efectos y aplicaciones diversas, ¿no? Desde propios regulación de procesos fisiológicos de la planta, como principalmente procesos, también el ser humano utiliza mucho como procesos farmacológicos, ¿no? Entonces, todo eso son moléculas de carbono, todo eso son procesos derivados primordialmente de la fotosíntesis en las plantas.
Entonces, la fotosíntesis como tal, y es importante que hablemos de ello un poco más en detalle, pero no tanto, pues la idea no es una clase de bioquímica, pero pues que hablemos de la fotosíntesis para que podamos comprender los datos que vamos a revisar más adelante, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis como tal es una reacción multienzimática, ¿sí? Multicompartimentalizada, eso es importante. Y finalmente, extremadamente orquestada para lograr una máxima eficiencia. ¿Sí? Esa frase es muy importante para definir la fotosíntesis. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos de multienzimática? Porque pues lo que estábamos hablando de una super resumen, que es básicamente CO2, dióxido de carbono, más agua, más luz igual a carbohidratos, pues tenemos pues básicamente que eso es un proceso en varias etapas. Es una reacción que pues sucede con varias etapas reguladas por diferentes complejos enzimáticos, no más que proteínas, pero complejos enzimáticos formados por muchas subunidades de proteínas. Entonces, básicamente, esta reacción pues comprende de una manera pues grosera dos grandes fases: la fase oxidativa y la fase reductora, ¿sí? Entonces, la fase oxidativa y reductora, además de ser en dos grandes fases importantes, están separadas físicamente. Entonces, por eso hablamos que es un proceso multicompartimentalizado, porque pues dentro de los cloroplastos de las plantas están pues dos componentes claves. Está una área que es llamada de estroma, que está envuelta por la membrana del cloroplasto, está limitada por ese espacio soluble al interior de la membrana del cloroplasto. Y más interior al estroma está una otra parte, otro conjunto de membranas que se llaman tilacoides. Esos tilacoides pues están asociados con la etapa oxidativa y el estroma está asociado con la etapa reductora. Entonces, básicamente, implica que esos procesos tienen que ser altamente orquestados porque, pues, incluso, pues, además de involucrar varios actores, también involucran espacios físicos diferentes. Entonces, tienen que ser altamente regulados y orquestados para que usted logre una máxima eficiencia. Entonces, en los tilacoides está la fase oxidativa, que pues mucha gente la conoce como fase de luz, la fase del claro de la planta, de la fotosíntesis, ¿sí? Y la fase reductora, que muchas personas la reconocen erróneamente como fase del oscuro. ¿Por qué erróneamente? Porque no existe fotosíntesis oscuro, ¿sí? En la mayoría de las plantas cultivadas, que hablamos de las plantas del metabolismo de dos tipos, C3 y C4, eso no vamos a entrar en detalles, pero son la mayoría de las plantas cultivadas, pues la fotosíntesis únicamente sucede en el claro. ¿Por qué? Porque pues mientras una fase pues evidentemente es dependiente de luz, que es la fase oxidativa, ¿sí? Otra fase, la fase reductora, pues necesita, para que sus enzimas funcionen, necesita de procesos bioquímicos activados por luz. Entonces, la principal enzima responsable por la fase reductora, el primer paso, que es justamente la asimilación del CO2, que es la ribulose 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, o también conocida como rubisco. Esa proteína solo funciona si está la planta en presencia de luz. Entonces, no es posible hablar de etapa oscura en la fotosíntesis cuando pues tenemos una única posibilidad de que ocurra, que es cuando hay luz. Entonces, básicamente esas son las dos fases. Y pues, hablando de esa proteína de la rubisco, pues se acuerden, la rubisco, cuando lo menciono, es la proteína que cataliza esa reacción de conversión de la ribulose, un 5-bifosfato, ¿sí? En una molécula de 6 carbonos, en los fosfogliceratos. Cuando usted tiene pues esa conversión, pues usted puede asimilar un carbono atmosférico y pues ahí básicamente es la entrada del carbono en el sistema biológico como tal. Esta proteína tiene unas características muy importantes. Ella primero pues tiene un marcado consumo en esas etapas posteriores a su función, tiene un marcado consumo de moléculas de ATP, que pues son justamente las moléculas que son producidas a base de la reacción de la fase oxidativa. Tanto son consumidas para la reducción de las moléculas de tres carbonos, de las dos moléculas de tres carbonos que son producidas, como también son consumidas acá arriba
en las etapas de generación de la ribolosa 1,5-bifosfato, que es el substrato de la misma rubisco. Entonces, ese proceso cíclico pues necesita del ATP. Además que pues ese proceso también consume una gran cantidad de NADPH, que es ambos ATP y NADPH producidos sobre todo acá en la fase oxidativa. Entonces, básicamente, esos productos son la energía que alimenta ese proceso de la fase reductora, por eso reductora, pues usted está donando electrones, y pues la formación resultante es que pues el NADPH se vuelve NADP y el ATP se vuelve ADP. Y eso pues retroalimenta pues la fase oxidativa como substratos finales en los procesos bioquímicos de transporte de electrones que ocurren acá. Entonces básicamente estas dos reacciones están finamente orquestadas y eso es un proceso cíclico y demanda una alta regulación para su máxima eficiencia. Y hablando de eficiencia y hablando de esta proteína tan importante que es la rubisco, pues podemos usarla como un ejemplo clásico de eficiencia. No sé si ustedes saben, pero la rubisco, pues que esta proteína, pues acá está un modelo tridimensional de rubisco, pues es una proteína altamente conservada, o sea, es muy similar desde las cianobacterias hasta las plantas superiores. Entonces, evolutivamente es una proteína que no ha cambiado tanto. Eh, es conformada por 8 subunidades grandes y 8 subunidades pequeñas, que pues juntas tienen aproximadamente 600 aminoácidos. Y eso es un tamaño muy grande. Generalmente cuando separamos proteínas de hojas por función de la masa, por la biomasa, es la principal proteína, la más alta. Generalmente está justamente la rubisco, es la más pesada. Eh, y eso pues puede representar hasta 30% del nitrógeno foliar total. Eso implica que cada 1 kilo de nitrógeno en las hojas, pues 300 gramos son meramente pues aplicados a esa proteína que es la rubisco. Y eso pues puede llegar hasta 10% de la biomasa seca de una hoja, representando 50% de la proteína soluble foliar total. Esa es la proteína más abundante del planeta. Entonces, las estimativas son que, pues claro, esa es una aproximación muy grosera, pero pues las estimativas es que, pues, si puede haber hasta 10 kilos de proteína rubisco para cada persona en el planeta. Entonces, imagínate la cantidad de proteína, la cantidad de carbono y nitrógeno que está en esa forma, que es la rubisco. Es una de las proteínas más importantes del planeta. Y al mismo tiempo, esa grande cantidad pues implica otra característica propia de la rubisco, que son las proteínas más ineficientes del planeta. Usted tiene una gran cantidad para una reacción que ni siempre está en su máxima eficiencia. Eficiencia es importante que la comprendamos como un proceso que es derivado de siempre de una relación, de un ratio. Básicamente estamos hablando siempre de una relación entre la energía o materia útil que es obtenida, el producto final, por la energía o materia total disponible, o sea, el recurso, ¿sí? O sea, los reactivos que están en esa ecuación. Entonces siempre hablamos en eficiencia, damos siempre un input y un output. Entonces, una entrada y una salida. Por ejemplo, fotones por ATP producido, o CO2 por carbohidratos producido, o nutrientes por biomasa acumulada. Entonces, la eficiencia siempre es una relación entre dos cosas. Una entrada, ¿sí? Que es un material, un producto, un substrato inicial y obviamente una salida que es obviamente un producto. Y pues dentro de la fotosíntesis podemos definir diversas etapas que pues producen, digamos, cuellos de botella de eficiencia que nosotros podemos mensurar por medio de equipos especializados. Entonces, eso nos genera pues una forma de evaluar la eficiencia fotosintética. Entonces, la eficiencia fotosintética puede ser evaluada y puede ser cuantificada por diversas metodologías y utilizando diversos equipos, pero desde que conocemos las etapas que son cuellos de botella. Una de las primeras etapas es justamente pues la reacción fotoquímica, pues yo hablaba que la reacción fotoquímica, la luz oxida
los electrones en la clorofila para producción de ATP y NADPH, que son digamos, las moléculas energéticas que alimentan el proceso de asimilación de CO2, la rubisco, que les comentaba poco. Entonces, si tenemos una relación de la cantidad de luz que entra al sistema y la cantidad de ATP en ADPH que es producido, podemos sacar una primera eficiencia, que es la eficiencia cuántica, ¿sí? Que uno puede cuantificarlo por diversos equipamientos. La eficiencia cuántica se mide sobre todo por esta sigla, el phi, esa letra griega phi, PSI2 de fotosistema 2. También podemos hacer la eficiencia de uso de luz en términos de carboxilación. Si conocemos la cantidad de CO2 asimilada y conocemos la cantidad de luz utilizada para esa asimilación, podemos sacar la eficiencia de uso de luz para asimilación de CO2. O sea, es fotones por CO2 asimilado. Igualmente, durante el proceso de asimilación de CO2, la planta pierde una molécula muy importante que es el agua. Entonces, si tenemos la relación entre la cantidad de CO2 que entra y la cantidad de agua que se pierde, sacamos otra eficiencia acá, que es la eficiencia de uso del agua. Entonces, son varios procesos de eficiencia que podemos sacar. Uno muy interesante es cuando sacamos, por ejemplo, eh, la cantidad de nutrientes minerales que una planta absorbe, ¿sí? Por la cantidad de biomasa que es producida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de nutrientes nitrógeno, podemos sacar la eficiencia de uso del nitrógeno para producción de biomasa. Pero también podemos sacar la eficiencia de uso del nitrógeno para la asimilación de CO2, que también es un método indirecto. Entonces, hay muchas formas de mensurar la eficiencia fotosintética y todas ellas nos sirven para contar historias de cómo pues, los procesos están siendo regulados. Y claro, nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno es tan importante? Porque dentro de los elementos, de los nutrientes minerales que las plantas utilizan, obviamente después del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, que son pues absorbidos por el agua y por la atmósfera, por el dióxido de carbono, eh, el elemento más importante de las plantas es el nitrógeno, o sea, el elemento que tiene en mayor cantidad. Entonces podemos hablar de hasta un millón de átomos de nitrógeno en comparación con un átomo de molibdenio por tejido vegetal, ¿sí? Y cada elemento, pues, cumpliendo con sus funciones biológicas clave, ¿no? Entonces, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, los elementos más marcadamente importantes, ¿sí? Eh, Esos elementos son muy importantes y obviamente es por eso que, pues, yo voy a tomarlos como ejemplo el nitrógeno para que entendamos un poco cómo la nutrición mineral afecta la eficiencia fotosintética. Yo voy a tomar como ejemplo dos estudios que realizamos con evaluación del nitrógeno y aspectos asociados con la nutrición nitrogenada y cómo esa nutrición nitrogenada afecta esta eficiencia fotosintética. ¿Listo? Entonces yo creo que yo voy corriendo, Drosh, y hablando, pues y al final, pues si quiere hacer las preguntas o pues si quiere también me interrumpir en algún momento, pues la dinámica no hay problema. Yo creo que como pues la idea es cumplir más o menos antes de una hora de presentación, podemos tomar notas de todas las preguntas y al final hacer todo, ¿no? Sí, Fabricio, continúa. Perfecto. Entonces, esta disponibilidad nutricional afecta la eficiencia fotosintética. Pues la respuesta es obviamente que sí, sí afecta, pero vamos a hablar un poco ahora del cómo. Entonces yo voy a enfocar en nitrógeno, como les comentaba, porque es el elemento nutricional más abundante en el tejido vegetal, después de obviamente del carbono. Oxígeno e hidrógeno. Um, Esos dos trabajos que yo voy a presentar son dos trabajos publicados am, que son resultados de tesis de doctorado de algunos estudiantes que, pues, que yo tuve la oportunidad de trabajar en mi periodo, pues antes de llegar a Colombia, ¿verdad? Esos trabajos ya tienen pues más de 5 años cada uno, pero pues básicamente pues son muy interesantes porque yo creo que pues complementan bien la didáctica de la idea que queremos abordar en la charla de hoy. Entonces, pues ese primer trabajo, pues básicamente es un trabajo realizado en una especie de planta, pues transitoria, es algodón como tal,
Y pues lo que evaluamos acá, pues básicamente este ensayo que está resumido acá abajo, teníamos plantas de algodón pues cultivadas en un medio que llamamos hidropónico. Es básicamente una solución acuosa donde agregamos químicamente todos los nutrientes que las plantas necesitan. Y ese medio hidropónico nosotros lo cambiamos de tal modo que tenía una alimentación de lujo que llamamos. Las plantas tenían pues en su medio radicular la disponibilidad de 10 milimolar de nitrato, ¿sí? En la forma de nitrato de calcio y potasio. Entonces, este medio radicular, pues alimentado con esa cantidad de grande de nitrato, pues provenía, digamos, un exceso de nitrógeno, una abundancia de nitrógeno, que pues garantizaba que esas plantas no tenían ningún traza de deficiencia en nitrógeno. Y eso pues nosotros lo mantuvimos las plantas por 10 días en esas condiciones, ¿sí? Y a pasar ese periodo, pues sacamos una parte de esas plantas y le cambiamos a una solución con cero nitrógeno por medio de la remoción total de fuentes nitrogenadas de nitrato. Y pues la otra, pues mantuvimos por más 8 días en la misma condición de alimentación del lobo. En ese trabajo evaluamos fotosíntesis, algunas actividades enzimáticas clave y pues obviamente algunos metabolitos de las hojas. Entonces, ¿qué podemos aprender de un proceso de deficiencia nutricional de nitrógeno? O sea, ¿cuándo ocurre una deficiencia nutricional de nitrógeno? Primero podemos observar acá pues el crecimiento de parte aérea y de raíces. Pues las raíces pues siguen un crecimiento pues lineal y sin diferenciación entre la parte aérea, entre el exceso de nitrógeno y la escasez y la deficiencia. Pero las plantas que tienen pues cero nitrógeno, pues a partir del cuarto día ya empezaron a presentar una disminución del crecimiento de parte aérea. Entonces, el carbono no ha cambiado, las condiciones ambientales no han cambiado, pero la falta de nitrógeno, pues ha cesado, pasado 4 días, ya pues el crecimiento de parte aérea al punto de quedarse estagnado. Eso implica que esa planta pues cesaron la bioacumulación. Entonces, siguieron pues con la biomasa estagnada. No hay acúmulo, no hay entrada de nueva biomasa. Entonces, básicamente esa diferencia nos muestra, pues, dos cosas. Primero, pues, obviamente, las raíces, porque siguen priorizadas en un sistema deficiente nutricionalmente, porque las raíces son es la esperanza de la planta de seguir logrando nutrientes. La parte aérea, obviamente, pues es una pérdida, es un gasto, entonces es la primera parte afectada en la planta. Entonces, eso en la naturaleza pues procede de una manera similar, pues las plantas van a tender a cesar su crecimiento de parte aérea y pues priorizar el crecimiento de las raíces. La eficiencia de uso de nitrógeno, y acá una de las primeras eficiencias que podemos mencionar, que es básicamente biomasa por la cantidad de nitrato asimilado, ya se muestra inicialmente incrementada en las plantas que tienen pues un déficit nutrición, la falta de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la planta compensa optimizando el uso. Entonces, la falta, primero que hace la planta es optimizar el uso, pero pues eso no es duradero porque pues luego la escasez completa pues genera pues una decaída de esa eficiencia. Tenemos también, claro que sí, pues la acumulación de nitrógeno que es completamente, digamos, desde el día cero, o sea, pues de a partir del momento que la planta pues pierde el contacto con el nitrato, la planta ya para su acúmulo de nitrato, ¿sí? De nitrógeno. Y eso pues implica obviamente las consecuencias que estamos observando acá en la biomasa. El nitrógeno total de la planta pues obviamente decrece. ¿Por qué decrece? Porque la planta empieza a removilizar parte del nitrógeno que están sobre todo en las hojas más viejas para las hojas más jóvenes para mantener el sistema. Y pues la clorofila también decrece. Entonces la clorofila es un pigmento esencial para la reacción fotoquímica, la parte oxidativa de la fotosíntesis, y es uno de los primeros elementos que es afectado en una bajada de deficiencia nutricional. Entonces una planta en el campo donde pues sufre un problema crónico de falta o de insuficiente disponibilidad de nitrógeno, esta planta va a pasar pues por consecuentemente todos esos procesos de una manera crónica, pues limitando gravemente su eficiencia fotosintética, su crecimiento y consecuentemente su productividad. Y lo que pasa con los otros metabolitos, con los esqueletones de azúcar, de carbono,
o sea, básicamente los azúcares, como azúcares solubles, almidón, glucosa, sucrosa. Pues, señores, las gráficas negras, los círculos negros son justamente las plantas que están en deficiencia de nitrógeno. Los círculos claros son las que tienen sin nitrógeno. Entonces, ¿por qué si baja en las plantas que tienen nitrógeno y las que no tienen nitrógeno no baja esos azúcares? ¿Por qué esos azúcares no están siendo consumidos? La planta tiene una dificultad metabólica de utilizar ese carbono para justamente los procesos anabólicos de síntesis de sus componentes, de la lignina y diversos procesos, proteínas, aminoácidos, proteínas de reserva, entre otras cosas. Y eso pues hace con que exista un desbalance. Entonces, básicamente, pues las plantas empiezan a acumular, o mejor dicho, a no gastar las moléculas de azúcares que son producidas, almidón, los azúcares de reserva. Entonces, esta diferencia pues lleva justamente a un carbono que empieza a estar, digamos, parado y esa falta de dinámica genera señales que regulan negativamente la eficiencia fotosintética. ¿Qué tipo de señales? Pues primero, pues mensuramos por la misma asimilación de CO2, que pues lo mensuramos por un equipo especializado, que es un analizador de gas infrarrojo. Es un equipo portátil de campo, eso tenemos acá en Colombia y lo usamos en muchos trabajos actualmente. Y pues básicamente a partir del cuarto día, pues usted ya observa que pues la asimilación de CO2 empieza a bajar. Entonces, la no es falta de carbono, es básicamente la planta no tiene cómo lidiar con el carbono que está ahí, no tiene cómo drenarlo para los procesos anabólicos, entonces la planta empieza a regular negativamente los procesos fotosintéticos. Y eso pues sí manifiesta obviamente por una reducción de la asimilación de CO2. Pero los cambios son mucho más profundos que eso, porque pues incluyen también cambios a nivel del fotosistema 1, fotosistema 2, que es ya a nivel de la eficiencia cuántica. O sea, además de limitar la toma de CO2 como tal, la planta empieza a regular negativamente el proceso de utilización de energía lumínica. Entonces, los cambios a nivel de clorofila, los cambios a nivel molecular también de señalización, llevan a una reducción de la eficiencia fotosintética, eficiencia cuántica del fosfema 2. Y la eficiencia cuántica del fosfema 1 sigue el mismo proceso. Son dos fotosistemas en las plantas, el 2 y el 1. Entonces, ambos son afectados. Entonces, la eficiencia fotosintética es dependiente de la nutrición nitrogenada. Y como en el ejemplo, que es un ejemplo, pues claro, de un ensayo mecanístico, de exploración mecanística, pues podemos observar que, pues en el caso del algodón, y en esos casos, pues del grado de desarrollo que la planta estaba, meros 4 días de deficiencia ya son suficientes para un gran cambio a nivel metabólico y sobre todo para una gran reducción de eficiencia fotosintética. Entonces, marcando la importancia de la nutrición en esos procesos de regulación. Además de que, pues, la eficiencia de uso del nitrógeno fotoquímico es, los datos, esa eficiencia es mensurada por la cantidad de CO2 que la planta absorbe por cada milimol de nitrógeno en tejido sigue lo mismo proceso de la eficiencia de uso del nitrógeno por biomasa. Es básicamente un incremento inicial, que es un intento de compensación por removilización, pues seguido por una reducción total. Y también tomamos datos de actividad de fotosistema 2, eficiencia cuántica del fotosistema 2 en función del tiempo. Entonces, esos son cinéticas de luz y relajamiento que pues, son muy útiles en esos escenarios, demostrando que esa diferencia acá al octavo día es una diferencia pues marcada no apenas en la inducción, como también en el relajamiento de ese sistema. Las plantas tienen dificultades de regular la eficiencia cuántica, o sea, de la eficiencia de uso de la luz por medio de, por motivo de la deficiencia del nitrógeno. Pero ustedes deben estar más acostumbrados con ese tipo de figura en la clase de química ambiental, que son los ciclos geoquímicos, que podemos hablar de los diferentes elementos. Y es, hola Drosh, ¿sí me hablaste? Señor, No, qué pena.
Entonces, ustedes deben estar acostumbrados también con ese tipo de ciclos, que son pues los ciclos, en ese caso del ejemplo, como estamos hablando de nitrógeno, ese es el ciclo del nitrógeno. Entonces, tenemos el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Que no es consumido directamente por las plantas, porque por las plantas, pues el nitrógeno atmosférico, esta tripla ligación, demanda mucha energía para su ruptura, para liberación del N, digamos, biológicamente disponible para las plantas. Entonces, pues obviamente necesita ser catalizado en un proceso altamente, digamos, la diferencia de potencial redox es tremenda y pues las plantas no tienen, pues, digamos, compartimentalización suficiente para sobrevivir a esas condiciones, porque, especialmente porque son organismos que utilizan oxígeno. Entonces son organismos aeróbicos. Entonces hay bacterias que pues promueven esa reacción y pues las plantas pueden promover unas reacciones simbióticas con esas bacterias para tener ahí pues su nutrición de una manera más efectiva, pero también muchas bacterias en el suelo pues producen pues la decomposición del nitrógeno que está en las proteínas de los animales y de otras plantas hasta la producción del amonio. Y el amonio pues puede ser absorbido directamente por las plantas. O entonces también puede ser desnitrificado, perdón, puede ser nitrificado hasta nitrato, y el nitrato también puede ser absorbido por las plantas. Nosotros químicamente, ¿qué producimos? Producimos fertilizantes que son a base de amonio, son los fertilizantes amoniacales, como el sulfato de amonio. Los fertilizantes nítricos, que son a base de nitrato, nitrato de calcio, de potasio. Y fertilizantes mixtos, como el nitrato de amonio, también puede existir. Esos fertilizantes lo que pues proveen, pues es químicamente lo producimos para aportar para las plantas amonio y nitrato. Básicamente, esas es las dos formas que la planta absorbe. O entonces muchas veces se utiliza la urea, que es mucho más económico que pues todos los otros, pero pues básicamente tiene un costo ambiental muy alto porque la urea pues provee el amonio para la absorción de las plantas, pero también provee una gran cantidad, genera una gran cantidad de CO2. Entonces, la urea pues es seguramente uno de los fertilizantes más utilizados, especialmente a nivel de pequeños productores, pero también ecológicamente uno de los más problemáticos, ¿no? Eh, y amonio y nitrato son las dos formas que son absorbidas, por tanto, por las plantas. Pero pues sucede que el amonio como tal, teóricamente sería una forma más económica. ¿Por qué más económica? Porque el amonio como tal está listo para en las plantas cuando llegas a un cloroplasto, esa reacción sucede en un cloroplasto, catalizada por dos enzimas llamadas glutamina sintetasa y oxoglutarato glutamato transferasa, aminotransferasa, perdón, que es la GS-GOGAT. Esas dos enzimas pues catalizan por la formación de amonio en glutamato. Glutamato ya es un aminoácido. Entonces, este aminoácido es el aminoácido primordial que va a dar origen a todos los otros aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, el ATP, por ejemplo, que es a base de adenina. Entonces, todos esos otros elementos pues vienen básicamente de esa reacción, amonio convertido a glutamato. Es más barata porque pues es la primera única, usa ATP o ferrodoxina, que es un elemento, una molécula reductora, proveniente de la etapa oxidativa de la fotosíntesis. Pero pues amonio como tal tiene esa carga positiva que dentro de los sistemas biológicos es un problema. Entonces, amonio como tal es altamente citotóxico. Entonces, la planta no puede acumular amonio como tal en grandes cantidades porque pues, genera, pues, obviamente, un problema de desacoplamiento de gradientes a nivel de membrana, que pues es un problema pues grave de toxicidad de las plantas. Entonces, el nitrato, por fin, se vuelve una de las formas más, digamos, más limpias para la planta trabajar, porque la planta pues lo absorbe, el nitrato lo convierte pues gastando mucha energía en nitrito, primeramente nitrato en nitrito y el nitrito en amonio. Entonces, esa conversión pues gasta más energía que simplemente absorber amonio, pero pues es una manera más segura. Entonces, por eso que muchas plantas son susceptibles al digamos, nutrición con simplemente amonio.
Entonces el amonio como tal, pues es más barato energéticamente para absorción de las plantas, pero es más peligroso bioquímicamente. Entonces, por eso, pues muchas plantas se crecen mejor y se desarrollan mejor cuando están fertilizadas con nutrientes, fertilizantes nítricos que fertilizantes amoniacales. ¿Listo? Pero hay plantas que son altamente adaptadas al crecimiento en condiciones, digamos, de alta concentración de amonio. Una de esas plantas es justamente el arroz. El arroz que pues consumimos, pues el arroz como tal es una planta que tiene un origen muy peculiar, que es una planta que es originada en ambientes de inundación. Entonces, ambientes de inundación, pues el agua, obviamente la difusión del oxígeno en el agua es más difícil que en el aire. Entonces, obviamente, pues los procesos de baja aeración en ambientes inundados favorece a algunas bacterias que producen el amonio, o sea que justamente pues favorece la producción del amonio en el proceso de descomposición de materia orgánica. Entonces, este amonio, el arroz pues evolutivamente lida con ambientes de alta concentración de amonio. Entonces, por eso pues tiene mucho más tolerancia al amonio que otras especies, ¿sí? Pero nosotros publicamos este trabajo en 2019, que es un trabajo muy interesante, donde pues mostramos que mismo el arroz tiene capacidades de tolerar la nutrición amoniacal en altas dosis, pero presenta limitantes fisiológicos, sobre todo en la eficiencia fotosintética. Y esos limitantes están asociados a la eficiencia fotosintética y están muy atrelados a la eficiencia fotoquímica, la parte oxidativa de la fotosíntesis y la cantidad de luz que la planta está expuesta, ¿no? Entonces, en ese ensayo que hicimos nosotros probamos plantas de arroz con soluciones nutritivas también, o sea, hidroponía, con dos diferentes niveles de nutrición. Usamos 10 milimolar de nitrato y usamos 10 milimolar de amonio. Entonces, así pues creamos un contraste de nutrición por 7 días de una fuente exclusiva amoniacal y una fuente exclusiva de nitrato, nítrica. Básicamente lo que podemos mensurar, pues llevamos esas plantas a dos ambientes lumínicos contrastantes, tanto pues los 400 ppfd, o sea, luz en 400, que es una luz moderada para arroz, y 2000, que es una alta luz para arroz. Y lo evaluamos en cuanto a la eficiencia fotosintética. Entonces, esos datos acá, pues un equipo llamado fluorómetro, que nosotros tenemos acá en Colombia también, en Agrosavia, podemos medir pues la eficiencia cuántica del fotosistema 2 y del fotosistema 1. Entonces, lo que observamos de interesante, pues, en la fase lumínica, o sea, cuando las plantas están excitadas por luz, la eficiencia cuántica no cambia tanto entre la nutrición nitrogenada y amoniacal, mientras que la amoniacal es más baja, ¿sí? Que es importante, o sea, es menos electrones de la luz que están pasando por la cadena fotooxidativa para llegar hasta ATP y NADPH. Eso es un primer cambio. Pero lo más interesante es lo que sucede cuando le damos a la planta una oportunidad de oscuro. O sea, cuando apagamos la luz, las plantas generalmente hacen ese proceso de reversión de la eficiencia. O sea, la eficiencia potencial incrementa. Porque ese es un proceso de relajamiento de los fotosistemas. Eso todas las plantas lo hacen. Todas las plantas en lo oscuro lo hacen ese proceso. Pero las plantas de arroz que tenían nutrición amoniacal presentaron un retraso significativo en ese proceso. Entonces, lo que implica eso, cuando yo retomo la exposición lumínica para las mismas condiciones anteriores, yo ya no logro la misma capacidad de eficiencia fotosintética, yo ya tengo una eficiencia fotosintética mucho más afectada. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque las plantas en el ambiente natural, lo que sucede pasar es estar bajo sombra, luz, por una nube, por un árbol que está cerca, por la misma topografía. Entonces suceden pasar por ciclos de sombra-luz muy rápidos durante el día. Entonces, una planta en nutrición amoniacal, en el caso del arroz, pues tendría a sufrir un proceso de fotoinhibición, que es lo que llamamos ese proceso,
cada vez más drástico cuando, pues, en comparación a una planta que sí tenga la disponibilidad del nitrato. Entonces, básicamente el arroz tolera el amonio, pero eso no quiere decir que el amonio no siga siendo potencialmente citotóxico a las plantas. Y con Fosema 1, pues la diferencia también está presente en ese relajamiento, pero muy menos acumulada en el proceso lumínico, porque ese sistema Fosema 1 es mucho más conservado. La fotoinhibición del Fosema 1 es muy rara, solo sucede en algunas circunstancias muy, muy específicas. En la naturaleza, la fotoinhibición del Fosema 1 es muy difícil, pero también sufre un retraso en la exposición amoniacal. Y esos valores de retraso y de fotoinhibición los validamos también con la investigación de la cantidad de una proteína llamada proteína de 1. Esta proteína es una proteína, es la principal marcadora, es el corazón del fotosistema 2. Entonces, la etapa fotoquímica, la etapa de eficiencia cuántica de la planta depende muchísimo de esta proteína. Y lo que nosotros observamos es que pues hay una diferencia marcada en la recuperación de las plantas de esta proteína D1 cuando las plantas sufrían pues nutrición amoniacal versus y alta luz versus las plantas que pues estaban con nutrición nitrogenada por nitrato. Eso pues también refleja en la eficiencia cuántica residual que pues mencionamos en seguimiento de hojas destacado. Eso pues podemos hablar en otro espacio a aquellos que estén más interesados. Pero los cambios de eficiencia fotoquímica derivados de la forma nutricional, vea, en el primer trabajo yo hablaba de la cantidad del nutriente. Acá yo estoy hablando de la mero cambio de la forma del nutriente disponible, si es nitrato o si es amonio en la naturaleza. Esta forma también cambia, además de la eficiencia fotoquímica, que es la etapa oxidativa de la fotosíntesis, cambia muchísimo la eficiencia fotosintética en la etapa reductora. Entonces, lo que observamos acá son curvas de asimilación de CO2 por diferentes niveles de luz. Y lo que observamos es que en las luces más altas, o sea, cuanto más a derecha de ese gráfico, las diferencias entre la fotosíntesis, o sea, el CO2 asimilado en una planta nutrida con nitrato, es muy más alto que una planta nutrida con amonio. Entonces, en las luces bajas eso no es tan visible. Entonces, eso implica, pues, corrobora la idea de que, pues, hay cambios drásticos en la fotosíntesis cuando la planta está, una planta de arroz que es tolerante, pero está bajo nutrición meramente amoniacal. Y eso, pues, acompaña también una menor apertura de las estomas. Las estomas son los poros por donde las plantas absorben el CO2 y transpiran el agua. Entonces, lo medimos también con un equipo llamado analizador de gas infrarrojo. Am, Además de eso, pues también con ese mismo equipo podemos cuantificar la cantidad de electrones que la planta destina para los dos procesos principales catalizados por la rubisco. La fotosíntesis, que es la asimilación de CO2, mensurado por la JC o energía de carboxilación, por eso el C, o también la energía destinada para la oxigenación, que es la etapa que llamamos de fotorespiración, es la segunda actividad que la enzima cataliza. Porque pues en verdad pues se llama ribolosa un 5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Por qué tiene esos dos nombres? Porque es una enzima que cataliza dos reacciones. Carboxilación cuando captura CO2, oxigenación cuando captura oxígeno. Entonces, podemos calificar la energía que la planta direcciona para cada uno de esos procesos por medio de unas ecuaciones matemáticas construidas sobre esas curvas. Y pues básicamente lo observamos que la planta, cuando arroz, cuando nutrida con nutrición amoniacal, presenta mucho más fotorespiración en comparación a la planta nutrida con nitrato. Entonces, eso implica un desvío energético. Entonces, además de una susceptibilidad más grande a la fotoinhibición, o sea, a la disminución de la eficiencia fotoquímica, también presenta una fuerte tendencia para inhibición o de reducción de la eficiencia de asimilación de CO2 y favorecimiento de las etapas fotorespiratorias por medio de la reacción de oxigenación. Eso todo lo cuantificamos también en otro tipo de curva. Ese es con base en cambios en la luz y ese con base en cambios de la concentración de CO2 en la hoja, a nivel de hoja. Entonces podemos cambiar el CO2 y lo que usted observa es que pues
La fotosíntesis, o sea, la asimilación del CO2, claro, es creciente cuanto más grande, cuanto más alto el nivel de CO2 en el ambiente de la planta, pero en las plantas que tienen nutrición de arroz, plantas de arroz con nutrición meramente amoniacal, esta fotosíntesis más baja. ¿Qué observamos acá? Lo que mencionaba al principio, la cantidad de CO2 atmosférico es importante para la fotosíntesis, sí, claro que sí, pero la nutrición desempeña un papel tal cual de importante. Entonces, nunca va a haber una planta con su máxima desarrollo de biomasa, o sea, cuando hablamos en estrategias de restauración ecológica, de sumideros de carbono, sistemas agroforestales o cualquier tipo de otro de planta, nunca habrá una planta que sea capaz de efectuar su máxima eficiencia de captura de carbono, o sea, su máximo rendimiento como sumidero de carbono, ecológicamente hablando, si los requerimientos nutricionales de esta planta no están atendidos en su máxima capacidad. Entonces eso implica pues la nutrición adecuada y la forma del nutriente adecuado. Entonces no es simplemente aplicar cualquier nutrición, cualquier fertilizante, que pues será resultado en una planta mejor, con más biomasa. Y pues con esa estrategia también podemos activar realizar un análisis de la actividad en vivo de la rubisco. Entonces, SVC máxima es la velocidad máxima de carboxilación que lo cuantificamos en esa fase lineal al inicio de la curva de la fotosíntesis. Entonces, lo que mesuramos acá, pues es básicamente esa máxima tasa de carboxilación, el máximo micromol de CO2 por metro cuadrado por segundo que la rubisco logra capturar cuando no está limitada por CO2, y también la cantidad de máxima de electrones que puede convertir para ese proceso de carboxilación. Y finalmente también pues la apertura estomática, pero acá pues modulada por cambios en la concentración de CO2 que pues sigue la misma tendencia de luz, o sea, nutrición amoniacal pues cierra si cierra estomas en las plantas de arroz. Entonces, ¿qué conclusiones y perspectivas podemos sacar de esos estudios? Primero, pues con base en el estudio uno, que es el estudio en algodón, la privación transitoria de nitrato no limita inmediatamente la fijación de carbono. De hecho, la fotosíntesis pues sigue estable por hasta 4 días en esa planta, pero desacopla progresivamente la fotosíntesis y obviamente el crecimiento, inicialmente de parte aérea. Entonces esas plantas empiezan a sufrir pues baja de fotosíntesis, baja de eficiencia fotoquímica y consecuentemente empiezan a reducir sus tasas de crecimiento aéreo. Eso obviamente va a comprometer la productividad de la planta. Las raíces son las últimas a ser afectadas. ¿Por qué? Porque las raíces son la esperanza, la forma que la planta tiene de seguir buscando por nitrógeno más profundo en los suelos. La eficiencia de uso del nitrógeno fotosintético, o sea, para la carboxilación, aumenta durante las fases tempranas de deficiencia de nitrógeno, evidenciando una compensación metabólica sostenida por pools internos. Entonces, las plantas como tal son, eso es muy importante. Porque, pues, cuando uno mensura la eficiencia de uso del nutriente, dependiendo del momento y del tejido de la planta que usted lo seleccione, usted puede encontrar una respuesta justamente al contrario de lo que está pasando. Entonces, un incremento de eficiencia de uso de nitrógeno podría, inicialmente, uno puede sugerir que la planta está mejor, pero no. Al contrario, ella está incrementando la eficiencia. ¿Por qué? Porque está en escasez. Y ese incremento de eficiencia es de, digamos, con fecha de expiración definida, porque pues la planta no soporta trabajar en la máxima eficiencia por mucho tiempo. Entonces la deficiencia prontamente se manifiesta. Entonces en una planta, pues eso es una de las características importantes de seleccionar la hoja donde se va a sacar la cantidad de nitrógeno o la cantidad fotosintética y el momento de la deficiencia para conocer el proceso. O sea, si la planta está en fase vegetativa, en fase reproductiva, está en formación de frutos, ¿cuál es el momento que la planta se encuentra? El segundo estudio nos mostró que la forma de nitrógeno absorbido, o sea, nitrato o amonio, en arroz, que es una planta tolerante al amonio, como les comentaba, modula la eficiencia fotoquímica, baja estrés lumínico. Entonces, nitrato favorece mayor
resiliencia del fotosistema 2, un mejor recambio, turnover de la proteína d uno, y el amonio, por su vez, incrementa la fotorespiración. Y baja todo eso de arriba, ¿no? O sea, baja la eficiencia fotosintética como tal. El suministro de nitrato, pues entonces tiene mucho más beneficios en términos de apertura estomática, de la actividad enzimática del arrovisco, de transporte de electrones para carboxilación, que el amonio. Entonces, la planta de arroz puede tolerar amonio, pero pues eso no quiere decir que pues eso no tenga problemas a nivel de eficiencia fotosintética y consecuentemente de su crecimiento, desarrollo y productividad. Entonces, básicamente, pues obviamente es un tiempo corto para hablar de muchas cosas, pero pues la idea era poder traer un poco de esos estudios que realizamos con fisiología vegetal y que conecten de cierta forma, pues los procesos químicos ambientales de captura de carbono, que conectan con la nutrición, que conectan con la química de suelos, de cierto modo, para que podamos de pronto hacer una discusión en torno a esos procesos. Esto es la página de Agrosavia como tal, pues al principio pues Drosh comentaba que pues mucha gente no conoce Agrosavia, pues algunos lo conocen por el nombre anterior. Agrosavia es un nombre nuevo. La institución existe desde 1993, llamándose Corpo ICA al principio, que fue una separación de ICA. Entonces ICA dio origen a Corpo ICA, que pues Corpo ICA es justamente el brazo de ICA que se dedicaba únicamente a investigación. Entonces, y Corpo ICA pues en 2018 se cambió de nombre a Agrosavia. Entonces nosotros sigamos ese mismo, somos la misma empresa, pero con nombres diferentes. Y acá está la página que usted puede ascender a agrosavia.co. Y puede ser una foto del Centro de Investigación a Suiza, que se queda en Río Negro, Santander, donde también están cordialmente invitados a visitarnos, a hacer un día de campo allá con nosotros y conocer los laboratorios y también los lotes experimentales, sobre todo de cacao, que tenemos ahí en ese centro de investigación. Y agradecerles por el tiempo y por la audiencia. Gracias, Fabricio. Va a haber un espacio para preguntas, no sé quién va a preguntar. Si pasan, dan el nombre y le preguntan. Pues acá creo que hay un punto de... Y para que yo les pueda mirar. Listo. Acá, listo. Ya acá, es acá. A ver, ven pues acá. No, Hola Fabricio, buenos días. Mi nombre es Camilo Peña. Tengo dos preguntas. ¿Se puede saber de cuánto es la tasa de fijación de nitrógeno, por ejemplo, en un cultivo de soya o de sorgo? Yo sé que eso depende de pronto como de la densidad del cultivo y pues del tamaño, pero la pregunta es que si empleo, por ejemplo, una tonelada de fertilizante que genere nitratos, ¿cuánto será utilizado? ¿Cuánto será fijado? ¿Cuánto utilizará el cultivo? Porque hay un problema medioambiental bastante fuerte, que es que, sobre todo en Brasil he escuchado que sucede eso. Los cultivos de soya y de sorgo están utilizando demasiado fertilizante, no todo se aprovecha, mucho llega a los acuíferos que van a parar al río Amazonas, del río Amazonas salen al mar y más o menos cerca sobre el Ecuador hay el mar de Sargazo. Entonces ese mar de Sargazo se ha venido creciendo un poquito de manera desproporcionada, arrastrando el sargazo hacia playas del Caribe. Entonces mi pregunta es, pues, si se puede calcular la tasa de fijación y cuánto sería utilizado. Y si eso se puede calcular, ¿cómo se puede aumentar la capacidad de fijación del nitrógeno en una planta para que sea como más aprovechable, pues como optimizar el uso del recurso y que no tenga tantas consecuencias? Perfecto. Gracias, Camilo. Gracias. Pues de pronto no voy a saber los datos de soya, porque realmente soya yo no he trabajado tanto.
Yo le puedo hablar un poco del cacao y ahí pues traigo el ejemplo más colombiano y más santanderiano. Eh, bueno, el cacao, generalmente pues las personas pues trabajan de la siguiente manera. La estimativa pues que se hace es de más o menos unos 3% de materia orgánica en el suelo, lo que va pues equivaler, pues hágale pues unos cálculos de eficiencia, eso le va a dar más o menos unos 70% más o menos de esta biomasa pues disponible en nitrógeno, de esa unos 70% más o menos, digamos, disponible para absorción por la planta. Yo no me gusta ese camino. ¿Por qué? Y te cuento. Por lo mismo motivo que usted acaba de comentar, el contexto que diste. Si yo le traigo un valor fijo de nitrógeno, fósforo, potasio para cultivos, yo estoy generalizando siempre, porque esta tasa de absorción exacta va a cambiar de acuerdo con la combinación de los factores ambientales y fisiológicos del cultivo en cuestión. Es decir, no es lo mismo pensar que los mismos 3% de materia orgánica que usted aplica en el suelo van a servir para un cacao CCN 51, que es el genótipo más utilizado en Colombia, eh, en etapa productiva con 8 años de edad, que pues un cultivar de pronto de fino aroma y sabor, que tiene una productividad mucho más baja, que tiene pues de pronto ya 14 años de edad, entonces tiene una edad más, o sea, el contexto fisiológico va a cambiar y eso va a cambiar la tasa, esa tasa directa de asimilación. Segundo, eh, la condición ambiental como tal, pues digamos, si eso está bajo sombra, si eso está bajo plena exposición, si eso tiene agua suficiente, si eso tiene agua escasa en algún periodo del año, eso todo influye en la cuenta. Entonces, al final, nosotros creamos un valor que las personas empiezan a replicar y esa replicación mientras genera lo que usted está hablando. La persona, pues muchas veces o aplica de menos o aplica de más. Entonces, en nutrición, si usted quiere lograr la máxima eficiencia de uso, como se menciona, y que sea, pues, digamos, consciente del uso, pues una fórmula más acertada es mirar la concentración foliar. Entonces, antes de definir dosis de aplicación, la gente, pues generalmente lo único que se basea es en análisis química del suelo, pero es muy importante mensurar en tejido. Entonces, en tejido, pues una planta de cacao sana para máxima producción tiene entre 2 a 2,5% de nitrógeno en tejido foliar, en masa seca. Entonces, estamos hablando de 2,5% de nitrógeno en masa seca por hoja. Entonces, sacar hojas en diferentes momentos del cultivo, es decir, pues preproducción o pues al final de la etapa productiva, hacer análisis y ajustar las dosis para alimentar esos indicadores. Esa es una ruta muy buena para trabajar el proceso de disminuir esta, digamos, ese error asociado a tomar una ecuación genérica, porque yo puedo utilizar una planta de cacao en mi condición ahí en la Suiza y yo voy a encontrar una tasa de asimilación de tantos por ciento de N por día, pero eso no va a equivaler, no va a se repetir en diferentes ambientes. Entonces, trabajar con indicadores en hoja es la forma cirúrgica más precisa de obtener eso. Otra fórmula para trabajar eso es con métodos de evaluación indirecta. Entonces, yo hago mi programación de fertilización con base no apenas en análisis de suelos y no con destructivos de hojas, pero con medidores indirectos de la salud de la planta. Y para eso, por ejemplo, están las imágenes multispectrales. Entonces, por ejemplo, usted puede sacar índices como el índice de vegetación, NDVI, índice de vegetación normalizado, que puede pues, indicar con buen grado de confianza, especialmente en esas especies transitorias, como la soya, como el maíz, puede indicar con buen grado de confianza, pues, el cantidad aproximada de clorofila y nitrógeno del cultivo. Y con eso tenemos indicadores y curvas, generalmente hablamos de 0,8, 0,9, como indicador, pues, de máxima, digamos, índices con máxima performance.
Entonces usted puede regular su plan de fertilización para atender a esa demanda. Entonces usted partiendo de un plan básico como ese de 3% de material orgánico, usted lo incrementa conforme los resultados de contraprueba que usted obtiene en métodos directos e indirectos. Entonces, hablando de eficiencia, eso es la forma más, digamos, más correcta de abordar el problema. Más que pues una dosis única. ¿Sí me explico? Muchas gracias. Y Camilo tiene otra pregunta, no sé si era asociada al mismo tema, pero la primera era ¿cuánto nutrición? Y la segunda era, ¿Cómo se puede aumentar la capacidad de fijación? exactamente, ahí hablando de cómo maximizar el aprovechamiento de ese nitrógeno, ahí tenemos que abordar la planta como un proceso integral. Entonces, necesita, primero que todo, pues asegurar que la planta no esté pasando por procesos de limitación hídrica. Entonces, en el cultivo de soya, muchas veces allá en Brasil son grandes cultivos que garantizan el tema de riego como atendiendo a la demanda hídrica del cultivo para garantizar que pues no tenga otra limitación que pues me limite el nitrógeno. Eh, Control de plagas, de enfermedades, igual. O sea, si una planta está enferma, lo que va a pasar es que gran parte de ese nitrógeno ella va a ser desviado metabólicamente para procesos de metabolismo secundario. Entonces son metabolitos que no tienen, pues tienen mucha función en la defensa, pero pues al contrario, pues demandan energía y drenan pues carbono de los procesos de crecimiento primario y de productividad secundaria, de productividad. Entonces, básicamente esos procesos, pues como son competencias, generan desbalances y eso hace que la eficiencia de aprovechamiento de ese mismo nitrógeno se baje. Entonces, asegurar condiciones sanas al cultivo, asegurar condiciones hídricas adecuadas al cultivo y todo lo otro. Entonces, de nada me sirve tener el nitrógeno en máximas condiciones si yo, por ejemplo, tengo una deficiencia de magnesio. Entonces, el magnesio, pues, es un elemento, es un átomo que ocupa el centro del anillo porfirínico del átomo de clorofila. Y pues si me falta magnesio, me falta clorofila. Entonces yo miro la planta y la veo deficiente en nitrógeno y la pienso que necesita más nitrógeno, pero no, pues le falta magnesio. Entonces es muy importante que cuando uno mire ese tipo de nutrición, entienda que la planta es un organismo, es un sistema vivo, entonces depende de múltiples entradas. Entonces hay muchos procesos que tienen que ser regulados para que esta eficiencia sea máxima. Entonces, básicamente, en el caso del ejemplo que demos en el artículo, pues simplemente la forma, o sea, si yo uso urea, que pues predominantemente la urea lo que forma es amonio, eh, yo tengo un alto grado de potencial, tengo un alto potencial de estar limitando la planta en crecimiento si yo uso apenas esa única fuente urea como única fuente nutricional. Y eso es la realidad de muchos productores que fertilizan, por ejemplo, acá en Colombia. O sea, muchos productores seleccionan la urea porque es más económica, pero usted tiene como contrapartida una menor rendimiento del cultivo, muchas veces, ¿sí? Entonces, básicamente es una mirada integral, es importante porque pues la planta puede ser limitada por muchas etapas. Entonces, yo aseguro una, pero yo no tengo en el radar las otras. eh, yo puedo muy seguramente estar botando planta. ¿Más preguntas? Fabricio, yo tengo un par de preguntitas relacionadas al control de los experimentos que mostraste. Y la otra es qué le pasa a la planta con el tiempo, porque los estudios los muestras a 8 días. Ujú. Y con el tiempo, si la planta vuelve a estar normal, muere, o cómo evoluciona. Perfecto. Al control, pues básicamente en los dos ensayos lo que se utilizó fue, pues esos dos ensayos se trabajó una metodología que es la hidroponía, ¿no? Entonces las plantas estaban bajo una solución nutritiva y esa solución nutritiva, pues digamos, parte de una formulación que fue desarrollada por unos investigadores americanos llamado Hogland y Arnold. Entonces básicamente esta formulación contempla un
incremento gradativo de nitrógeno a plantas, y eso pues hablando de transitorios, ¿no? O sea, pues los transitorios con cerca de 30 días, 20, 30 días, que fue lo que trabajamos ahí, tiene pues básicamente un consumo ya de planta adulta, ya son plantas vegetativamente adultas, y pues consume una solución de Hoagland-Arnold completa. ¿Y cuánto pues tiene de nitrógeno? Una solución de Hoagland-Arnold completa pues tiene entre 10 a 12 milimolar de N, de nitrógeno, que puede ser tanto en la forma de nitratos o de amonios. Entonces son las dos formas que puede estar. En el caso, pues la usamos, en el caso primero, una solución de Hoagland modificada para la nutrición de nitrato, o sea, 10 milimolar, apenas a base de nitrato de potasio. Eh, y pues en la segunda, pues la modificamos para pues no tener, pues, tener esa bajada de nitrato y pues agregamos potasio por otra fuente. Y en los segundo ensayo, pues lo que tuvimos fue una desviación. Partimos de los 10, 12 milimolar de nitrógeno de una solución Hoagland normal y la dividimos a las plantas a dos tratamientos, una con 10 de nitrato de potasio, otra con 10 de cloruro de amonio. Entonces ahí criamos pues los dos escenarios de nutrición, nitrato y amonio separados, ¿no? Y el tiempo. En relación al tiempo, básicamente, pues lo que sucede, esas plantas pues tienen un ciclo de cerca de unos 3 meses, o sea, pues algodón un poco menos, pero el arroz pues lleva unos 3 a 4 meses para concluir pues ya etapa pues de cosecha de arroz. Y eso pues implica pues una serie de cambios morfológicos, especial, especialmente en condiciones que hay gran oscilación lumínica. Entonces, cuanto más grande la oscilación lumínica, pues generalmente pues, más afectaciones en el crecimiento y en productividad. Porque pues básicamente lo que la planta va a pasar es por un proceso de estrés acumulativo que pues genera, pues a principio no genera nada, o sea, usted lo mira a la planta, pues a principio la planta tiene los primeros días la planta tiene muchos, morfológicamente están muy similares, pero con el pasar del tiempo, pues especialmente cuanto más incidencia de alta luz y baja luz, alta luz y baja luz la planta sufre, más grandes las diferencias que se generan. O sea, eventualmente la planta sufre algún, Produce menos. pero no sufre ningún daño. Daño visual no, eso no se manifiesta como un daño visual, o sea, la planta, pues, si usted la mira, va a estar verdecita, sí, se lo digo, pero ella va a Ajá. tener un crecimiento afectado, o sea, pues va a tener un porte más bajo y consecuentemente, pues va a tener una menor capacidad de movilización de reservas los frutos, en el caso, para las semillas de arroz. Entonces, básicamente lo que la planta hace es reducir una pérdida en productividad. Falta carbono para la planta producir. Preguntas más. Fabricio, creo que no hay más preguntas. Agradecerte nuevamente. Qué pena contigo también bueno, ahí los problemas técnicos que nunca faltan. Y no sé si Fabricio tengas alguna pregunta para ellos. No, también, pues muchas gracias y pues no, a la orden, usted sabe que pues eso pasa normal con el tema de comunicaciones. Yo puse al final de la diapositiva mi correo, está ahí mi contacto, pues si alguien tiene algún interés. Hoy actualmente yo tengo trabajado menos con arroz, pues arroz realmente es un modelo que yo no abordo tanto, pero yo he trabajado acá en Colombia con varias otras especies, cacao, con forestales, con papa, con aguacate, o sea, hay muchos trabajos que realizamos acá y pues seguimos en más o menos en una área temática similar que es justamente la eficiencia fotosintética. Claro, acá esos estudios están más enfocados en la productividad y la sostenibilidad productiva, pero pues también hay muchos estudios que trabajamos diferentes aspectos de bioproductos, de bioinsumos, la parte eh, eh, de fotosíntesis como tal que evaluamos acá, pero también trabajamos con la biomasa de la planta, ecuaciones volumétricas, parte tridimensional de modelos forestales. O sea, trabajamos muchos temas que ramifican desde la fisiología
pero pues con mucho gusto a escucharles y a recibirlos allá por el Centro de Investigación La Suiza, en Río Negro, Santander. O en PTG, que se quedan más cerquita, ¿no? En PTG, más cerquita, ahí ustedes en el cuarto piso. Listo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias. Fabricio, muchas gracias. Gracias, hasta luego.